Carta abierta a los sacerdotes de la FSSPX. Cisma o Roma. Las razones para elegir el camino correcto. 3. La FSSPX no asume la posición tutelar sobre los sacramentos. A veces, en la vida, nos asaltan dudas. Nuestra conciencia no puede decidir qué hacer. Los teólogos morales han desarrollado diferentes sistemas y formas de ayudar a la persona que duda a alcanzar un nivel suficiente de certeza. Todos los buenos manuales de teología moral, Prame, M.C. Hug, Merkelbach, etc., explican estos diferentes sistemas. Uno de ellos se llama tutoría. ¿Qué es entonces el tutorismo? Es un sistema moral que enseña que el único principio que puede transformar la incertidumbre en certeza es: cuando uno está indeciso entre lo más seguro y lo menos seguro, siempre debe escoger lo más seguro, porque solo lo que es más seguro excluye la incertidumbre de pecar. Teología moral. Un curso completo basado en Santo Tomás de Aquino por John A. M.C. Hug y Charles J. Callan volumen 1, página 672. Los católicos no siempre estamos obligados a seguir la postura tutorista, pero hay ciertas ocasiones en las que estamos moralmente obligados a hacerlo. M.C. Hug explica: estamos obligados a seguir siempre el camino seguro. Sin embargo, hay casos en los que estamos obligados a seguir el camino más seguro, es decir, no exponernos ni exponer a los demás a un gran daño. Por lo tanto, debemos seguir el camino más seguro en los siguientes casos. A. Cuando haya dudas sobre nosotros mismos o sobre los demás, las perspectivas de reconocer y resistir y sede vacante pueden ser, ligeramente, más fuertes en mi opinión, porque la ley de caridad prohíbe que se corra ningún riesgo en este asunto de suma importancia. B. Cuando se trate de alguna gran pérdida o ganancia espiritual para nosotros o para otros, porque la justicia o la caridad prohíben que corramos riesgos en tales asuntos. C. Cuando se trate de la validez o invalidez de un sacramento, pues la virtud de la religión exige que los sacramentos se administren con fidelidad y no estén expuestos al peligro de nulidad. M.C. Hug, página 678. Por lo tanto, la escuela moral del probabilismo, cuando uno está indeciso entre lo más seguro y lo menos seguro, puede elegir lo menos seguro siempre que sea cierta y sólidamente probable, es aceptable para otras cuestiones morales, pero no cuando se trata de la validez de los sacramentos y asuntos esenciales para la salvación. Mantener la unidad con la Iglesia asegurándose de no estar en cisma es definitivamente un asunto esencial para la salvación de todos y no se debe correr ningún riesgo en este asunto. Esto por sí solo debería ser suficiente para que cualquier católico prudente se mantenga alejado de la FSSPX, pero tomar el camino más seguro sobre la validez y licitud de sus sacramentos es igualmente importante. La propia FSSPX lo confirma en su sitio web. Cuando se trata de la validez de los sacramentos, todos estamos obligados a seguir una posición tutorista o el curso de acción más seguro posible. No podemos elegir una opción menos segura, llamada por los teólogos morales un modo de actuar simplemente probable, que podría poner en duda la validez de los sacramentos, como a veces nos vemos obligados a hacer en otras cuestiones morales. Si fuéramos capaces de seguir un modo de actuar menos seguro, correríamos el riesgo de un grave sacrilegio y de una incertidumbre sobre los sacramentos, que pondría en gran peligro la salvación eterna de las almas. Incluso los laxos teólogos, probabilistas, admitieron este principio respecto del bautismo y del orden sagrado, ya que la opinión contraria fue condenada por el Papa Inocencio XI en 1679. Inocencio XI condenó la posición de que es permisible al conferir sacramento seguir una opinión probable sobre la validez del sacramento, abandonando la opinión más segura. Proposición 1 condenada y prohibida por Inocencio XI, D.C. 1151. Así pues, apliquemos este principio a la FSSPX. Sin la jurisdicción de su obispo local, un sacerdote de la FSSPX no puede oír confesiones válidamente ni ser testigo de matrimonios. Durante años, antes del reciente indulto del Papa Francisco, los matrimonios de la FSSPX fueron declarados inválidos por Roma debido a la falta de forma canónica y hasta el día de hoy muchos obispos siguen negándose a conceder permiso para matrimonios a la FSSPX en sus diócesis. Cuando un obispo se niega a conceder facultades, la FSSPX simplemente celebra los matrimonios de todos modos, lo que claramente no es la posición de tutor. ¿Y qué pasa con todas las confesiones de la FSSPX antes del indulto? Si uno lee el indulto del Papa Francisco a la FSSPX,
deja claro que la razón por la que otorgó facultades para confesiones a los sacerdotes de la FSSPX fue para evitar que sus fieles tuvieran confesiones inválidas. El Papa Francisco dice: para el año jubilar había concedido también que los fieles que, por diversos motivos, frecuentan las iglesias oficiadas por los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, puedan recibir válida y lícitamente la absolución sacramental de los pecados. Por el bien pastoral de estos fieles, y confiando en la buena voluntad de sus sacerdotes para trabajar con la ayuda de Dios por el restablecimiento de la plena comunión con la Iglesia Católica, he decidido personalmente extender esta facultad más allá del año jubilar, hasta que se tomen otras medidas, para que nadie quede privado del signo sacramental de la reconciliación mediante el perdón de la Iglesia. Papa Francisco, Carta Apostólica Misericordia et Misera, 21 de noviembre de 2016. El hecho de que el Papa Francisco haya concedido a la FSSPX facultades para las confesiones no significa que los sacerdotes de la FSSPX estén en plena comunión con la Iglesia o que ya no estén suspendidos. El Papa puede dar poderes a quienes están separados, incluso si no los piden, sin que esto signifique que reconoce su plena comunión con la Iglesia Católica. Según muchos teólogos, este es el caso de las confesiones de los sacerdotes ortodoxos orientales disidentes. Hemos escuchado la pregunta: ¿cómo puede el sacerdote absolver válidamente, y luego abandonar el confesionario y ser suspendido nuevamente cuando dice la misa? Nuestra respuesta: de la misma manera que un sacerdote excomulgado puede absolver a alguien en peligro de muerte. La censura se levanta para ese sacramento, y luego vuelve una vez que se ha realizado. El padre Anglés de la FSSPX fue el sacerdote asignado por la FSSPX para estudiar las cuestiones de jurisdicción sustitutiva. Es su estudio en el que se basan todos los sacerdotes de la FSSPX y es este estudio el que se les da en el seminario. En su defensa canónica de los matrimonios y confesiones de la FSSPX, argumenta que debido a la crisis en la Iglesia, los sacerdotes de la FSSPX podrían otorgar absoluciones válidas sin jurisdicción engañando a la comunidad haciéndoles creer que tenían facultades para la confesión. En otras palabras, engañando a los fieles por el bien mayor porque la Iglesia suplirá la jurisdicción si los fieles están en un error. Se requiere que haya un error por parte de una comunidad, cuyos miembros, o un número de ellos, creen realmente que un sacerdote tiene jurisdicción, aunque en realidad no la tenga. Esto significa prácticamente que si un sacerdote sin jurisdicción para oír confesiones se sienta en un confesionario o se pone una estola púrpura indicando que está listo para oír confesiones, la Iglesia suplirá su falta de jurisdicción por cada absolución que dé. Por sorprendente que parezca, esta es una doctrina canónica sólida. Estudio canónico del P. Ramón Anglés, parte 1, sección 2, 3. El padre Anglés también argumentó que la razón por la que los fieles podían casarse en la FSSPX sin la jurisdicción ordinaria del obispo era porque los fieles católicos no pueden acercarse a un párroco modernista que los someta a una enseñanza deformada sobre la doctrina de los fines del matrimonio, un estudio canónico 5.4. Entonces, si la FSSP o algunos otros sacerdotes ortodoxos estaban a una distancia razonable, ¿cómo justificó la FSSPX sus matrimonios durante todos esos años? El padre Anglés se esfuerza mucho en su estudio para explicar que la FSSPX es el único lugar seguro para que los fieles se casen. Esto es ridículo. Cualquiera que se case en la FSSPX sabe que simplemente brindan 3 clases matrimoniales muy básicas, y muchas personas han escuchado cosas erróneas en estas clases. Por ejemplo, un sacerdote en St. Mary's, Kansas dijo a varias personas: es un pecado mortal educar en casa si hay una escuela de la FSSPX cerca. Este no es un incidente aislado, hay muchos otros sacerdotes de la FSSPX que sostienen esta opinión. ¿Realmente cree la FSSPX que sus sacerdotes nunca han dicho ni hecho nada erróneo o incluso peligroso? Las múltiples víctimas de abuso sexual y la magnitud del encubrimiento de los abusos sexuales a menores y el traslado de sacerdotes por parte de los superiores de la FSSPX dirían lo contrario. La afirmación de superioridad moral de la FSSPX es ridícula considerando la magnitud del escándalo en sus filas. Basta con buscar el número de sacerdotes de la FSSPX que han ido a prisión por crímenes atroces contra niños desde el inicio de la sociedad, incluido su ex superior de distrito de los Estados Unidos. Varios de sus sacerdotes han tenido hijos, han abandonado el sacerdocio y viven en concubinato, algunos incluso con otros hombres. Si bien es cierto que todas las órdenes de la Iglesia Católica se han visto afectadas por algún escándalo y es inevitable que algunos sacerdotes caigan, no es cierto. Sin embargo,
que los superiores de cada orden hayan encubierto y cambiado deliberadamente de lugar a sacerdotes que eran culpables de crímenes atroces para proteger la reputación de su propia orden. Tampoco es cierto que todas las órdenes afirmen ser moralmente superiores al resto de la Iglesia en este sentido. La FSSPX en su sitio web lamenta la decadencia moral de la Iglesia del nave sordo, culpando al concilio. Los grandes errores del Vaticano II, libertad religiosa, colegialidad y ecumenismo, han sido denunciados por Monseñor Lefebvre desde el principio y siguen destruyendo la fe de muchos de manera silenciosa pero muy eficaz. Sin contar los problemas morales en el clero, no solo pedofilia, homosexualidad, sino también concubinato y abandono de deberes. Problemas morales que son consecuencia de la pérdida de la vida espiritual a menudo debido a las orientaciones mundanas dadas por el concilio. La incapacidad de la Iglesia para resistir eficazmente a estos males crecientes del mundo tiene su raíz en estos errores del Vaticano II. ¿Es el concilio el culpable de todo el escándalo que se ha producido en sus propias filas? Yo creía que rechazaban los errores del concilio. Todo lo que enumeran puede atribuirse igualmente a su propia orden. El encubrimiento de los abusos sexuales en la FSSPX podría ser objeto de un estudio completo en sí mismo. Por ahora, basta con decir que no tienen superioridad moral ni monopolio sobre los fieles en lo que se refiere a consejos matrimoniales o cualquier otra cosa, como afirma el padre Anglés en su estudio. ¿Es entonces una buena idea que un católico fiel arriesgue su salvación basándose en la interpretación privada del derecho canónico del padre Anglés o debería equivocarse del lado de la Iglesia que sigue anulando los matrimonios que el padre Anglés declaró válidos? El indulto del Papa Francisco solo puede durar hasta el próximo Papa o si la FSSPX es excomulgada de nuevo por consagrar obispos. ¿Qué pasa con todos los años que la FSSPX ha estado operando bajo jurisdicción supletoria en flagrante violación de la posición tutorista sobre la validez de los sacramentos? Históricamente, la FSSPX no ha tomado el camino más seguro con respecto a la validez de sus sacramentos a pesar de afirmar que sus argumentos canónicos son ciertos. Esto es absurdo. Sus argumentos canónicos han sido rechazados por los principales abogados canónicos de todo el mundo y sus matrimonios han sido anulados universalmente por tribunales canónicos, todos los cuales simplemente siguen los criterios que la Iglesia ha utilizado durante siglos para determinar la validez de los matrimonios. Sin embargo, de alguna manera los apologistas de la FSSPX continúan afirmando que sus argumentos canónicos son ciertos. Los apologistas de la FSSPX tal vez quieran buscar la definición de cierto y recordar las palabras del propio padre Anglés. Si los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X no tienen jurisdicción, parece que las confesiones que escuchan y los matrimonios que bendicen son inválidos. Si no tienen facultades, todo el trabajo sacerdotal que realizan todos los días es ilegítimo y, por lo tanto, malo. Si esto es así, por lo tanto, sería un pecado recibir sus servicios, tal vez incluso pedirlos. Si es así, la sociedad está engañando a los buenos fieles católicos tradicionales. Estudio canónico del padre Ramón Anglés 1.1